Soy absolutamente inocente, lo voy a probar con mi abogado en el recurso del juicio. Se le atribuye haber sustraído entre los años 2015 y 2017 en dependencia del edificio institucional ubicado en calle General Marquena número 1370 en Santiago, sumas de dinero provenientes de estos recursos públicos. Las sustracciones identificadas totalizarían al menos 146 millones de pesos. Vamos a tener fuerza suficiente para formar convicciones en el tribunal acerca de que los delitos que la Fiscalía dicen que ocurrieron y que tanto don Héctor Espinosa como doña María Magdalena Neira tuvieron participación en ella. En prisión preventiva quedó el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, declarado culpable por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos en un fallo unánime. Soy absolutamente inocente, lo voy a probar con mi abogado en el recurso del juicio. Y estoy tremendamente tranquilo. Con estas palabras, el ex jefe de la PDI se dirigió a la prensa en el inicio de su juicio en el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago. Y enfrentando con hidalguía, como lo he hecho siempre, a los medios de comunicación y a la gente. El juicio es público, ustedes pueden estar pendientes de todas las audiencias si así lo desean. Así que no tengo nada que decir al respecto. Ya en 2019, el exdirector de la PDI había enfrentado una acusación en donde se buscaba aclarar más de 120 viajes aparentemente irregulares, millonarios bienes y la compra de un auto con recursos públicos para su uso personal. Esos fueron algunos de los cargos que llevaron a Espinosa a estar en el ojo del huracán. Ese vehículo está sobrevalorado y en ese caso específico que usted me pregunta, en ese momento cuando se hizo esa compra había un déficit de chaleco y casco balístico. ¿De cuánto sería ese sobreprecio? De un 50% por lo menos. Si el vehículo costaba 61, se vendió 61 y costaba 40 en el mercado, esa diferencia son 20 millones. Y ahora en el juicio que enfrenta dentro de las presuntas irregularidades se encuentra la adquisición de un departamento por parte de la esposa de Espinosa en la comuna de Las Condes, luego de cancelar cerca de 250 millones de pesos al contado en una serie de valevistas. Otra información dada a conocer por Ciperchile vincula a Espinosa como codeudor y fiador solidario de esa deuda, pero que no incluyó estos antecedentes en su declaración de patrimonio. A esto se suma la compra de un departamento en Viña del Mar a nombre del ex jefe policial. El Ministerio Público estructura esta acusación en 3 hechos delictivos principales que se habrían cometido entre los años 2015 y 2017. La Fiscalía le imputa la malversación de casi 146 millones de pesos de gastos reservados para el beneficio personal durante los 5 años que estuvo a cargo de la institución. A su mujer, María Magdalena Neira, se le imputa el delito de lavado de activos y Fiscalía pide una pena de 5 años de cárcel en contra de ella. El primero es malversación de caudales públicos, ese es el título. Dice que la Policía de Investigaciones de Chile recibió entre los años 2015, 2016 y 2017, conforme a la respectiva ley de presupuesto, fondos por concepto de gastos reservados que totalizaron 1.099.772.000 pesos. Se le atribuye haber sustraído entre los años 2015 y 2017 en dependencia del edificio institucional ubicado en calle General Marquena número 1370 en Santiago, sumas de dinero provenientes de estos recursos públicos. Las sustracciones identificadas totalizarían al menos 146 millones de pesos. Recordemos que en agosto de 2021, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de Espinosa tras detectarse unos depósitos en efectivo realizados en las cuentas de él y de su esposa, con dineros que supuestamente provenían de los gastos reservados a los que tenía acceso por su cargo como director de la PDI en ese momento. El mecanismo descrito indica que luego de retirar los fondos de gastos reservados desde el Banco Estado, el acusado habría entregado porciones de estos dineros en efectivo a su ayudante personal, Eduardo Esteban Villablanca Nostroza, quien era subcomisario de la Policía de Investigaciones, para que éste realizara depósitos fraccionados en las cuentas bancarias personales, tanto del propio Héctor Espinosa como de su cónyuge María Magdalena Neira Cabrera. Se detallan especialmente los siguientes episodios. En junio del 2015, tras cobrarse 30 millones de pesos por gastos reservados,
el 25 de junio, se habrían depositado 15 millones de pesos en las cuentas del acusado y su cónyuge entre el 30 de junio y el 6 de julio. El caso fue investigado por el fiscal regional de Magallanes, quien formalizó al exdirector de la PDI en octubre de 2021. 12 funcionarios de la entidad bancaria entregaban en la bóveda las sumas de dinero en dinero en efectivo, en muchos casos en fajos de billetes de alta denominación que se encontraban al interior de bolsas plásticas con el sello y timbre del banco. ¿Qué se dijo en la audiencia? ¿Cuál es el detalle de lo presuntamente defraudado? En enero del 2017, tras retirarse 30 millones, el 24 de enero se depositaron 7 millones entre esa fecha y el 16 de febrero. En febrero del 2017, el mismo día del retiro de 30 millones, se habrían depositado 5 millones el 27 de febrero en 2 ocasiones y el 1 de marzo. En marzo del 2017, tras retirarse 30 millones el 22 de marzo, se depositaron 2 millones el 24 del mismo mes. En total, se registran 52 depósitos en efectivo realizados por Eduardo Villablanca en las cuentas de Héctor Espinosa y María Neira Cabrera, que suman 146 millones de pesos. Una acusación que involucra el supuesto uso de fondos públicos destinados a gastos reservados, en este caso, de la Policía de Investigaciones. Fue también en octubre de 2021 que se dictó prisión preventiva para Espinosa, medida que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que sustituyó la medida por arresto domiciliario y arraigo. La acusación sostiene que de esta forma el acusado Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, a través de la cooperación en la ejecución del hecho por parte de Eduardo Villablanca, sustrajo entre el 2015 y el 2017 fondos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a la Policía de Investigaciones con el objeto de introducirlos a su patrimonio individual y de su familia, cometiendo en definitiva el delito de malversación de caudales públicos de manera reiterada en el tiempo. ¿Desvió Espinosa dinero de la institución a sus cuentas privadas? Ese es uno de los puntos que este juicio deberá comprobar o descartar. El segundo hecho, lavado de dinero. La acusación sostiene que los acusados Héctor Espinosa Valenzuela y María Magdalena Neira Cabrera, a sabiendas del origen ilícito de los dineros provenientes de la malversación, habrían realizado diversas maniobras para ocultar o disimular dicho origen e integrar estos fondos al sistema económico y financiero formal. Los delitos base de lavado de dinero provinieron de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos, tipificados en el artículo 233 del Código Penal, cometidos entre los años 2015 y 2017. La comisión de estos delitos base habría generado millonarias ganancias por al menos 146 millones de pesos, parte de los cuales fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito. Se describen 6 modalidades principales de lavado de dinero realizadas por los acusados. Primera, la utilización de testaferros para ingresar de manera fraccionada parte del dinero sustraído por concepto de gastos reservados al sistema económico formal mediante depósitos bancarios e instrumentos financieros. Segunda, el uso de cuentas bancarias de la cónyuge, quien habría operado como testaferro facilitadora de sus productos bancarios para recibir dinero fraccionado con objeto de no levantar alerta del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, logrando desvincular progresivamente el dinero desde su fuente ilícita al ingresar finalmente al patrimonio de personas que no se encontraban vinculadas directamente con la institución de la Policía de Investigación. En medio de un receso en la audiencia, el exdirector se refirió a la condena por corrupción impuesta a Sergio Muñoz por revelar información secreta de casos al abogado Luis Hermosilla, entre ellos el de él. Todo lo que yo pueda decir del juicio lo voy a decir adentro, tengo un deber de respeto hacia los tribunales, yo tengo mucho respeto por la magistratura, no puedo comentar ninguna cosa de ese tipo y además todo eso lo ve mi abogado y estamos nosotros viendo cosas que son realmente muy importantes para el futuro de mi familia. Hice un trabajo que posesioné a mi institución hasta el día de hoy. Mi institución está muy bien posesionada a raíz de muchas cosas que se hicieron en mi periodo y gracias a la gente y a la cooperación de todos los funcionarios. El dinero recibido por los acusados en sus cuentas bancarias a partir de la sustracción de fondos públicos se justificaba ante los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero conforme a la Ley 19.913, con asignaciones y beneficios relacionados con el cargo, viáticos y determinados negocios particulares. Cuarta, la utilización de instrumentos financieros como fondos mutuos, cheques y vales vistas para la generación de flujos entre dineros recibidos por concepto de gastos reservados y así desvincularlos progresivamente de su fuente ilícita. Quinta,
la adquisición de bienes inmuebles a título personal y a través de la cónyuge como testaferro. Juicio que podría extenderse por varias jornadas y que, según las palabras del ex líder de la Policía Civil, descarta un daño a la institución policial y reitera su inocencia. Sondeo de opinión y se dar cuenta que la PDI está mejor que nunca. Este funcionario que lo habría ayudado a recibir los dineros de esta oficina de la Policía de Investigaciones, ¿usted lo conocía? ¿Era conocido de él? Funcionario. Según lo que dice la Fiscalía, ese funcionario actuaba bajo sus órdenes para retirar los dineros y posteriormente transferirlos a sus cuentas. ¿Es eso correcto? ¿Es eso incorrecto? Oiga, eso está todo descartado, está aclarado. Entre los años 2015 a 2017, el acusado Héctor Espinosa Valenzuela, en su calidad de director general de la PDI, habría faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales de forma reiterada, al afirmar haber utilizado esos fondos al tenor del artículo 6 de la Ley 19.863, esto es, conforme a los fines propios de las tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país, en circunstancias que al menos una parte de estos fueron sustraídos por el referido acusado de manera reiterada. La Fiscalía Oriente pide 20 años de prisión, 10 por malversación, 5 por falsificación y los otros 5 restantes por lavado de activos. Solicita se decrete el comiso de todos los bienes que se encuentren cautelados o incautados a los acusados y de todos los bienes raíces y los muebles, tales como vehículos motorizados, terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios y en general todo instrumento que haya servido o hubiera estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en esta ley, los efectos que de ello provengan y las utilidades que hubieran originado cualquiera que sea su naturaleza jurídica o las transformaciones que hubieran experimentado, como asimismo todos aquellos bienes facilitados. Derecho de considerarse inocente, por ahí lo alcancé a leer la publicación en línea, pero la Fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes. Mañana van a escuchar nuestros alegatos de apertura, en ellos vamos a pronunciarnos respecto de los antecedentes y las pruebas que vamos a rendir y por qué en definitiva creemos y estamos confiados vamos a tener fuerza suficiente para formar convicciones en el tribunal acerca de que los delitos que la Fiscalía dicen que ocurrieron y que tanto don Héctor Espinosa como doña María Magdalena Neira tuvieron participación en ella. Solicitud del Ministerio Público, el exdirector de la PDI quedó con la medida cautelar de prisión preventiva ante el peligro de fuga y su cónyuge, María Magdalena Neira, fue declarada culpable por el delito de lavado de activos culposo. Fiscalía pide 20 años de cárcel para Espinosa y 541 días de presidio para su esposa.